Alabado el nombre del Señor. Hoy continuamos con nuestra clase de teología a través de nuestra aplicación Zoom, que es una clase que nos permite, por lo menos una aplicación, perdón, que nos permite de manera semipresencial estar dando lo que son los estudios teológicos. Y comenzamos con el Nuevo Testamento. Para hablar del Nuevo Testamento hay algunos temas que deben ser tratados. Estos temas primeramente es el conocer lo que es el mundo del Nuevo Testamento, el contexto en el cual fue formado el Nuevo Testamento. Este contexto nos ayuda a comprender y a interpretar lo que son los evangelios y lo que son las cartas paulinas y las cartas universales en sentido general. Aparte, lógicamente, de ese contexto amplio en el Testamento, sería interesante nosotros ver cuál es el enlace crítico o el enlace teológico entre el Antiguo y Nuevo Testamento y ver sobre todo y de igual forma esta parte histórica que muchas veces no es descubierta, que se llama la parte intertestamentaria, es decir, la parte de la historia, desde el último profeta que vimos, que fue Malaquía, hasta el primer evangelio que conocemos, que es el evangelio de Marcos. Toda esa parte histórica se llama el mundo intertestamentario. Son los 400 años de silencio donde no hubo profecía y cuáles son las características principales de este largo tiempo en el cual no se manifestaba la voluntad de Dios de una forma especial a través del ministerio profético como lo conocimos en el Antiguo Testamento. Hay dos contextos que son cruciales para poder interpretar correctamente los evangelios y las epístolas. Primero, el helenismo. Esa palabra es muy importante. Helénico, helenismo, y esa palabra helénico aparece en el Nuevo Testamento. Helénico significa el mundo romano, el mundo griego especialmente. Los griegos, como dicen específicamente el libro de Hechos, los apóstoles, aquellos de habla griega, es el mundo helénico. El siglo primero se define como una época agitada por grandes movimientos políticos que se suscitan debido a la rápida expansión del Imperio Romano, el cual impone su control, su gobierno, su política y su cultura en todos los territorios conquistados, incluyendo la región de Palestina. Por lo tanto, el primer contexto válido para nosotros interpretar el Nuevo Testamento es el mundo greco-romano, la cultura greco-romana o sencillamente los helénicos. Y el segundo contexto es el judaísmo, que es bien sabido que las escrituras del Nuevo Testamento se producen en un tiempo de gran tensión entre lo que es el helenismo y el judaísmo por otro lado, porque mientras se habla y se piensa en el idioma griego, se usan las escrituras del Antiguo Testamento del judaísmo para predicar el evangelio, para predicar a Jesucristo. Y esos son los argumentos que usa el apóstol Pablo, los argumentos que usa Mateo del Antiguo Testamento, el evangelio que más cita el Antiguo Testamento, son tomados básicamente del judaísmo. Y la gran tensión que tiene Pablo en sus epístolas se suscitan a través de las interpretaciones del judaísmo. Por lo tanto, estos son dos mundos necesarios, dos grandes contextos necesarios que tenemos que conocer para interpretar y entender correctamente lo que es el Nuevo Testamento. Nos preguntamos qué tanta influencia ejerció el mundo helénico en la iglesia del siglo primero. El helenismo, como dijimos anteriormente, es una mezcla de dos grandes culturas. La cultura griega, con sus grandes sabios, con sus filósofos, y la cultura romana, con su disciplina, su forma de gobierno, sus leyes. Todo esto se amalgamó de tal forma que se transmite como una sola expresión cultural. Se toma el pensamiento, se toma el habla de los griegos que fueron conquistados por los romanos y los romanos en su conquista toman esa ideología y la proyectan como parte de su propia cultura. Más que una cultura, sin embargo, el helenismo es una forma de pensar, una forma de ver el mundo,
que conformó al hombre durante más de un milenio. Una forma de pensar, porque juntamente con el idioma se transmiten también las características propias de ese estilo de pensamiento, su filosofía y su visión del mundo. Por ejemplo, del helenismo tenemos estos tres grandes aspectos. En primer lugar, en el helenismo, el idioma griego se convierte en unificador del imperio. Los romanos, lógicamente, no hablaban griego. Los romanos invaden a los griegos, adoptan su idioma y junto con el idioma, ese idioma sirvió de vehículo para la expansión del imperio romano y no solamente de vehículo de la expansión del imperio romano, sino también fue el canal que utilizó el cristianismo para expandirse también por todo el mundo greco-romano. O sea que el griego, cuando leímos, por ejemplo, los evangelios, usted se pregunta, ¿en qué idioma fueron escritos? En griego. ¿En qué idioma se predicó el evangelio? El apóstol Pablo predicaba en griego. Rara vez se hablaba en hebreo. Muy rara vez se habla en hebreo. Se dice, se comenta que el evangelio de Marcos originalmente escribió la primera versión en hebreo, pero que luego la tradujo al griego y que la traducción griega fue la que más se popularizó y que sirvió de base también para los demás evangelios. Y por eso entendemos que el griego es la base a través del cual se predica el evangelio y se expande el evangelio. En segundo lugar, en el helenismo, el idioma griego no viene vacío de contenidos, viene también con las grandes ideologías, las grandes creencias de las escuelas filosóficas griegas, como el platonismo, epicureísmo, estoicismo, etcétera, que dominan la mentalidad de la época. Por ejemplo, nosotros somos latinos, aprendimos a pensar en español, pensamos en español, nuestras estructuras mentales, por lo tanto, desarrollan de esa forma y tenemos nuestra propia idiosincrasia. El norteamericano, que es de nacimiento, de habla inglés, que no sabe español, tiene una estructura mental diferente. Lógicamente, tienes ideologías y principios diferentes a los nuestros, que no solamente decimos no es el idioma que hablan. Junto con el idioma se transmiten muchos aspectos culturales, muchos aspectos ideológicos. Y así mismo pasó con el griego, que transmitía juntamente con el idioma, que ningún idioma viene vacío, sino que viene con un contexto cultural y ese contexto cultural, estos conceptos, esas palabras, por ejemplo, la palabra logos, en el principio era el logos, esa palabra no sale del hebreo, esa palabra sale del griego y es en el concepto griego que Juan comienza a hablar de Cristo como el logos de Dios. Y asimismo, no solamente el logos de Dios, vemos, por ejemplo, en las mismas palabras que usa Pablo cuando estaba en el Areópago, en Atenas, que predicó el evangelio a los filósofos que estaban reunidos allá, ahí, ¿verdad? Todo este contexto nos habla de que el idioma griego realmente fue el vehículo no solamente de expansión del helenismo, sino también fue el vehículo a través del cual también se expandió el cristianismo. Gracias al idioma griego y gracias al helenismo. No obstante, el cristianismo adquirió un carácter universal, siendo, por ejemplo, la Septuaginta su más importante herramienta de propagación. En efecto, gracias al helenismo, el cristianismo se separa del judaísmo. Si el cristianismo no comienza a predicarse en griego, si el cristianismo no adquiere, no se quita el ropaje judío de los flequitos acá, del gorrito de oración, del manto de oración, de asistencia al templo, del ritual judíos, el cristianismo tal vez hubiese quedado como una secta judía y no hubiese pasado de ahí. El cristianismo comienza a propagarse por el mundo griego, tomando la ideología griega, tomando la expresión griega, tomando el lenguaje y la forma de pensar de los griegos y comienza a proyectarse rápidamente y comienza a ser visto de una forma diferente a lo que es el judaísmo, con una apertura mental mucho más amplia, más radical, que se entendía lo que era el pecado y se entendía prácticamente que Cristo
venía para las naciones, no solamente para el pueblo judío. Y de esa forma, gracias a que el evangelio se quitó el ropaje del judaísmo, pudo propagarse a través de todo el imperio griego. Esto es lamentable que hoy en día muchos pastores quieran otra vez vestir al cristianismo con la ropa del judaísmo y vestirnos nosotros de negro otra vez con los mismos sacrificios del Antiguo Testamento y también los mismos símbolos en la iglesia, como que es una vuelta al judaísmo y no es así. Esa separación fue importante. Roma entendió que era diferente el cristianismo que el judaísmo y también nosotros tenemos que entenderlo, que nosotros no somos parte del judaísmo, aunque el cristianismo haya nacido de sus raíces, no somos parte. Dijimos que la Septuaginta fue el primer vehículo que sirvió de base para esa proyección, para esa transformación, porque realmente fue una transformación muy grande. El evangelio, el cristianismo, se predicó en griego y se usó como base de esa predicación la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la versión del Antiguo Testamento hebreo traducida al griego. La historia muestra que 72 eruditos de Alejandría, que es en Egipto, fueron los hombres que tradujeron la Septuaginta del año 250 al 280 antes de Cristo, es decir, siglo tercero antes de Cristo. La mayoría de los judíos ya no hablaban el idioma hebreo y por lo tanto fue necesario traducir el Antiguo Testamento para que las nuevas generaciones de judíos diseminados por todo el mundo greco-romano, que estaban por todas partes, estos judíos tuviesen acceso a lo que es su cultura, que es el Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, encontramos que muchos judíos de la diáspora se encontraban presentes en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaba en otras lenguas, sí, como señal profética del Espíritu Santo de los últimos días, pero hablaban otras lenguas porque era necesario, porque ya no todos hablaban el hebreo. Y como no todos se hablaban en hebreo, entonces el Espíritu ahí tradujo prácticamente para que todos entendieran lo que estaba ocurriendo en el aposento alto. ¿Dónde estaban ellos? Según dice Hechos capítulo 2, ¿de cuántas naciones venían? Ellos decían, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la cual hemos nacido? Son judíos de la diáspora que fueron llevados primeramente a Babilonia. Muchos regresaron a Jerusalén, pero la gran mayoría se quedó en Babilonia. Y después de Babilonia, que fue el imperio medo-perso, vino el imperio griego. Después del imperio griego vino el imperio romano. Y todos ellos hablaban la lengua en los países en los cuales habían nacido, porque nacieron fuera de Jerusalén. Ahí estaban. Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Macedonia, de Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, regiones más allá del África, en Sirene y romanos, o sea que estaban de tantas naciones debajo del mundo y estas personas ya estaban pensando de otra forma. No estaban tan encerrados como es el judaísmo, que mantuvo sus rasgos culturales por siglos y que no hubo una apertura cultural en su forma de pensar, mientras que esto, lógicamente, tenían una mente mucho más abierta, pero no querían perder sus raíces, que es el Antiguo Testamento, ni tampoco perder su fe, que era el judaísmo. Y ese encuentro entre estas dos culturas la vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. ¿Qué pasa en Hechos de los Apóstoles? Busquen conmigo en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Dice la elección de los primeros diáconos. En aquellos días, dice, cuando ya comenzó a crecer la iglesia de Jerusalén, crecía el número de los discípulos. Los discípulos son los seguidores de Cristo, los cristianos, que ya comienzan a separarse del judaísmo, mientras aún que ellos se creen judíos y aún asisten a las sinagogas y aún asisten al templo de Jerusalén. A pesar de que se reúnen por las casas, ellos continúan todavía asistiendo al templo de Jerusalén, que por eso es, por esa razón,
es que el apóstol Pedro sana al cojo que está en la puerta del templo, porque aún acudía a las oraciones del templo de Jerusalén. Entonces, en aquellos días hubo murmuración en contra de los griegos. Griegos, la palabra griegos es helenos. ¿Oyó? La palabra griego es heleno. De los griegos, los helenos contra los hebreos. Los griegos no eran gentiles, eran judíos de habla griega, que le decían judíos helénicos, porque habían nacido lógicamente fuera de Jerusalén y tenían esa cultura griega. Su forma de vestir era diferente, su forma de hablar era diferente, lógicamente, y entendían las escrituras de formas diferentes. Y la base de todo, de poder comunicarse a través de las escrituras y entender las escrituras, era a través de la Septuaginta. Y fue la Septuaginta que utilizó el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Fue la Septuaginta que utilizó Mateo, que utilizó Marcos, que utilizó Lucas para la elaboración de sus evangelios. Y por lo tanto, la Septuaginta es un vehículo muy importante a través del cual se transmite el evangelio. Y esto, lógicamente, esta versión griega del Antiguo Testamento es la base de lo que podemos decir la influencia griega en el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, hizo posible que los judíos de habla griega, esto que vemos en Hechos capítulo 6, verso 1, los judíos de la diáspora y también, lógicamente, en Palestina, no solamente lo de Palestina, sino de otra región, tuviesen acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que ellos pudieran entender. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos no judíos de estudiar las escrituras. En Hechos capítulo 8, versículo 26, ya comienzan a aparecer los primeros grupos no judíos, que no son de traducción judía, a entender las escrituras. Por ejemplo, el apóstol, Felipe, que Felipe simplemente lo entendemos como uno de esos 6 diáconos que fueron electos cuando se eligió, los diáconos. Felipe se encontró con un etíope y es lógicamente que el etíope estaba estudiando las escrituras. Se dice, amén, que uno de los grandes emperadores griegos, Ptolomeo Filadelfo, fue que mandó a hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego porque quería hacer una gran biblioteca y que en esa biblioteca del imperio estuviese representado todo el conocimiento de la época. Y por esa razón hacía falta una traducción de lo que es el Antiguo Testamento, las escrituras sagradas, de lo que es el judaísmo. No solamente ahí está el etíope, que muchos dicen que era gentil, otros dicen que no, que eran de los judíos que estaban en África. Algunos piensan, pero nosotros entendemos que simplemente es un grupo de no judíos que estudian las escrituras. Ahí tenemos también los que predicaron en Antioquía, que predicaron a los griegos, personas que no hablaban hebreo y que no eran ascendientes de hebreos, no tenían relaciones sanguíneas con los judíos, por lo tanto eran gentiles, y eso lo encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 21. Amén. Ahí encontramos ya la primera iglesia que se forma en Antioquía con grupos de hermanos cristianos que no pertenecen al judaísmo y que no tienen vínculo sanguíneo o no son ascendientes de los que son los judíos. Y estos también escucharon el evangelio. La Septuaginta en el siglo I tuvo un uso muy común. Eran las escrituras que se usaban. El Nuevo Testamento es testigo del uso sistemático de la Septuaginta en la predicación. Eso que predicaban los apóstoles. En la educación, eso fue lo que leyó Jesucristo cuando se paró y se puso en pie en la sinagoga y leyó una porción de Isaías. Esa fue la traducción que leyó Jesucristo. En la educación, en la apologética de los primeros creyentes, fue la base de la predicación del apóstol Pablo. La Septuaginta
era la versión de las escrituras común de los creyentes de habla griega y también, amén, de habla hebrea que utilizaron en el siglo primero. Ejemplo, Romanos 8:20, Eclesiastés 1:2, 12 y 12:8, etcétera. Ahora, para entender mejor cuál ha sido la influencia de la cultura griega en el Nuevo Testamento, veamos lo que es algunos casos en particular. En primer lugar, el imperio creó unidad política y cultural en todo el Mediterráneo. Mediterráneo es la zona que abarca, diríamos, el mar Mediterráneo o la región del Mediterráneo. Encontramos que en esa región está España, está Italia, pero también hay otros países como está Israel, está Turquía, está el norte de Egipto, y toda esa región es la región que cubre el Mediterráneo. En toda esa región, la cual se extendió el Imperio Romano, se estableció las normas, las políticas del Imperio Romano y sobre todo lo que se llamó la paz romana. Es decir, los romanos desarrollaron un sinnúmero de caminos estratégicos y esos caminos estratégicos fueron muy importantes porque estaban protegidos. Amén. Y en esa protección, lógicamente, era importante porque ya se podía transitar con más libertad. Esa paz romana fue el vehículo a través del cual se comunicó el evangelio, se expandió el cristianismo porque permitía un libre acceso a toda la región del Imperio Romano y estaban protegidos en diferentes áreas por soldados romanos. También impuso su economía, impuso su ideología y en el año 476, lamentablemente, cayó el Imperio Romano de Occidente y con esa caída del Imperio Romano de Occidente, lógicamente, hay un cambio drástico también en lo que es la iglesia y el Imperio Romano de Oriente, porque se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El de Oriente cayó en el 1453 en manos de los turcos. En ese contexto del mundo romano, vemos lo que es su política, vemos lo que es su religión, lo que son su ética, el que es su cultura, que es la cultura griega, y todo esto vamos observándolo en el Nuevo Testamento. De tal forma que prácticamente todas las etapas del Imperio Romano se entrelazan y están unidas a lo que es la historia del cristianismo. En el año 753 se dice que fue la fecha de la fundación de Roma. 753, 754 antes de Cristo. Y precisamente para calcular en qué fecha nació Cristo, se buscó la fecha del calendario romano que comenzaba en el 753 o 754 para establecerse la fecha de nacimiento de Cristo. Luego, en el año 27 antes de Cristo, comienza lo que se llamó el imperio romano con Augusto César y ahí se llama lo que es la paz augusta o la paz romana. Y Cristo nace durante este periodo de la paz romana o la paz augusta. Después del nacimiento de Cristo, aparece la primera, lógicamente, la primera dinastía del Imperio Romano, los grandes monarcas, y de esa gran dinastía, la mayoría de ellos, los tres primeros, fueron benignos al Evangelio, pero el último, que fue Nerón, que comenzó a gobernar en el año 54 al 68, fue el primer gran perseguidor de la iglesia, y ahí comienzan las persecuciones del imperio o las grandes persecuciones del imperio. Y esto llegó hasta el 312, que es la victoria de Constantino, y la iglesia se convierte en la iglesia del imperio o la iglesia imperial. Cuando en el 476 cae el imperio romano, entonces hay una división de lo que es la iglesia y se forma la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente se llama la iglesia ortodoxa griega y la iglesia de Occidente se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ahí aparece la primer gran cisma de la iglesia y como vamos viendo, están entrelazadas con la historia
de lo que es el judaísmo, perdón, el cristianismo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, aun cuando leemos los evangelios, que tú lees, por ejemplo, en Lucas, cuando nació Jesucristo, tiene que citar obligatoriamente el edicto de Augusto César, de censar a todas las personas, porque es en el contexto romano que nace Cristo. Amén. Cuando leemos también que Cristo tuvo que huir, también habla de un contexto judío, porque Herodes habla de contexto judío también. Y asimismo, a estos dos contextos están entrelazados, el contexto judío y el romano, y están en constante pugna en lo que son los evangelios, hasta también en Hechos de los Apóstoles. El Imperio Romano se establece la paz romana, y con la paz romana da inicio a la gran romanización. Romanización es que el Imperio Romano comienza a extenderse y a hacerse universal en todos los países conquistados y en todo el mundo civilizado, de tal forma que aún el apóstol Pablo comienza a utilizar los mismos términos. Por ejemplo, en Romanos, que es un libro escrito para los romanos, a los creyentes que están en Roma, el apóstol Pablo comienza a hablarle el capítulo 1, que todos conocemos. ¿Qué dice Pablo a los Romanos? Capítulo 1. Romanos capítulo 1. No quiero, hermanos, que ignoren, muchas veces he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Verso 13. A griegos y no griegos. Griegos es helenos, ¿verdad? Y no griegos. A sabio y no sabio, sor deudor, porque ahí está la gran división. Como los griegos es una cultura superior, ellos entendían que eran más sabios que todos. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Entonces, a toda esta cultura, el apóstol Pablo estaba evangelizando, utilizando el mismo mecanismo y la misma vía que el imperio había establecido, fue aprovechada. Hoy en día, en la actualidad, se está presentando una hermosa cobertura, una apertura para propagación del evangelio, especialmente en Estados Unidos. Ya fue electo un presidente que es amigo del evangelio, que facilita la predicación del evangelio, y creo que en lugar de nosotros unirnos a la prensa que está constantemente atacando todas las iniciativas, tenemos que reconocer primeramente que no es un presidente evangélico ni un pastor que fue electo, es un político que está ahí puesto, pero que sus políticas favorecen el evangelio, y por lo tanto tenemos que aprovechar las facilidades que se nos brindan en esto y que se nos van a brindar en estos 4 años de nosotros predicar el evangelio. Esto es, por ejemplo, como las navidades recién pasadas. Muchos creyentes se levantan diciendo simplemente que son del diablo. Lógicamente que hasta la misma Iglesia Católica reconoce que Cristo no nació en diciembre. Todo el mundo lo reconoce, pero con la conquista y la victoria del cristianismo, las fiestas y celebraciones que antes eran paganas comenzaron a cristianizarse. Nosotros entendemos que es un proceso, tal vez no estamos de acuerdo con ese proceso, pero sin embargo tenemos que verla como una de las grandes conquistas de la iglesia cristiana cuando asciende al imperio. Las luchas de soldados, de gladiadores fue quitada, se establecieron cuidados para ancianos, se establecieron cuidados para niños abandonados, se establecieron hospitales, se establecieron cuidados para personas dementes, y un sinnúmero de cosas que no existían fueron establecidas gracias a la conquista de lo que es la iglesia cristiana, que se hizo la iglesia del imperio. Y entre esa conquista, lógicamente, está la propagación del evangelio por todas partes. En lugar de nosotros ir en contra de la corriente y comenzar a criticar a los que tal vez observan las navidades o que tal vez de una forma participan en las navidades, tenemos que verla como una oportunidad de predicar el evangelio. En lugar de yo entrar a una casa, cuando entro a un hogar cristiano, supuestamente nominal cristiano, y entro a la casa y veo un nacimiento o veo un arbolito, en vez de yo comenzar a decirle, hijo del diablo, te va al infierno, yo comienzo a decirlo, qué lindo que reconocen que Cristo nació
que vino a la tierra por nosotros. Y me sirve de oportunidad para yo introducir el mensaje de Cristo. No sé si me entienden. Amén. Es una oportunidad, una puerta que se abre para tú predicar a Cristo. Que Cristo nazca en cada corazón. Y esto debe ser así. Asimismo, la paz romana fue una puerta que se abrió y que el apóstol Pablo utilizó estratégicamente para predicar a Cristo por todas las naciones, por todo el mundo. Nosotros también tenemos que utilizar los mismos canales que nos brinda esta generación, que nos brinda esta época, ya sean canales electrónicos como las redes sociales o canales de comunicación como los satelitales o canales aéreos, todos estos canales que nos brinda este mundo actual, tenemos que utilizarlo favorablemente para la propagación del evangelio. Este mundo de grandes libertades, como fue ese tiempo que Cristo nació, también nosotros tenemos que utilizarlo estratégicamente para la propagación del evangelio de Jesús. El Imperio Romano se caracteriza por una forma de gobierno autocrática ejercida por un emperador, el cual dirigía el ejército de Roma y manejaba también el Senado. No había una separación entre Senado y lo que es el emperador. En ese tiempo, el emperador dominaba todo. El imperio nace con Augusto César en el año 27 a.C. y Augusto César reinó hasta el 14 después de Cristo. Fue el primer emperador romano quien logra extender el control de Roma por todo el mar Mediterráneo, la gran región del mar Mediterráneo. Los dominios de Roma siguieron aumentando hasta que alcanzó su máxima extensión durante el reinado de Trajano en el año 98. Y la superficie total del Imperio Romano era 6.500 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense qué grande era. 6.500, 6.5 millones de kilómetros cuadrados, dividido en 40 países con una población de 50 o 60 millones de personas, que en el año 27 de la era cristiana era un número totalmente exagerado. Y a estas personas, amén, era la que se pretendía evangelizar y llegar. Ahí está lo que le hablamos, lo que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, mírenlo aquí, ahí en esta imagen, y todos los países que le colindan es la región del Mediterráneo. Está España, Galia, Italia, está Grecia, esas regiones son de Grecia, Grecia antigua, Asia, que actualmente es Turquía, está Siria, está Palestina, Judea, Egipto, Sirene, África, y todas esas regiones que están ahí pintadas son las que estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Y cada región, cada país tenía su propia lengua, pero todos estaban unificados por un solo idioma, a pesar de que existían lenguas nativas autóctonas de cada país. Todos estos países estaban unificados por una misma lengua, que era el habla griega. Y esta habla griega hizo que este mundo se llamara el mundo helénico, el mundo greco-romano, porque estaba unificado bajo una sola forma de pensar, que era el pensamiento de los griegos. Y el idioma griego se universalizó y se extendió a todos los confines del Imperio Romano. El Antiguo Testamento, a través de la Septuaginta, es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, fue uno de los principales vehículos de la predicación del apóstol Pablo y de otros misioneros. La primera dinastía del Imperio Romano fue la dinastía Julio-Claudia, y los primeros cuatro grandes emperadores fueron Augusto, el fundador, Tiberio, Calígula y Claudio. Luego le siguió después estos cuatro que fueron diríamos, que no interfirieron con la propagación del evangelio. Aparece como último emperador de esta dinastía el emperador Nerón, que fue el 54-68, que fue el primer gran perseguidor de la iglesia cristiana. A partir de acá, de Julio César, es que conocemos lo que es la paz romana. Y esto es la historia de Roma, que está mezclada también con lo que es la historia del cristianismo. Ahí están las esfinges de estos emperadores, Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio.
pero también tenemos lamentablemente a un Nerón. ¿Mm? Este Nerón fue un gran perseguidor. Ahora, el emperador Julio César, no vamos a tener que hablar de él. Una breve reseña de quién fue Julio César, el fundador de lo que es la etapa del imperio romano. Ahora, la paz romana sí es importante comprenderla. La paz romana comienza en el año 27 antes de Cristo y se extiende hasta el 206 después de Cristo. Es un largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, lo que permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y también su expansión territorial. Se le conoció también como la paz augusta. Durante este periodo, Roma impulsó su idioma, su forma de vida, su moneda, su economía, su cultura por todo el imperio. Y ahí es que aparece la palabra apóstol. Apóstol es un enviado al imperio romano a una región recién conquistada para helenizar esa región y que esa región se pueda integrar al imperio a la misma altura que los demás países que ya forman parte del imperio. Y el apóstol iba con constructores, el apóstol iba con soldados, el apóstol iba acompañado de los del gobernador y de maestros, de filósofos para enseñar, para establecer escuelas, para establecer los centros de gobierno del Imperio Romano y sobre todo comenzar a enseñar la cultura griega y el idioma romano a aquella región recién conquistada, estableciendo la forma de gobierno y la cultura romana en esa región conquistada. Ahí está, en la paz romana sirvió eso. En la paz romana, Cristo nació. En la paz romana se escribe todo el Nuevo Testamento. El helenismo, por lo tanto, fue el vehículo de expansión del cristianismo, su lenguaje, filosofía, y la paz romana facilitó todo este trabajo de predicación del evangelio. Y creo que no fue una casualidad, creo que Dios intervino en este proceso, dando esta puerta que se abriera para que el evangelio llegase a todas las puertas de tres continentes. Europa, que está al norte, Asia, que está en el centro, y África. Así que estos tres continentes, Europa, Asia y África, fueron predicados el Evangelio de Jesucristo gracias a que el Imperio Romano se había extendido por toda esa región en el tiempo que nació Cristo. Para entender parte de la cultura, a veces nosotros vemos, por ejemplo, y a veces leemos y no entendemos. El apóstol Pablo, cuando fue apresado en Jerusalén en Hechos de los Apóstoles, que dice la Biblia que bajó a Jerusalén ya terminando Hechos de los Apóstoles, trataron diríamos, de golpearlo, de castigarlo con vara al apóstol Pablo. Vamos a ver qué capítulo se encuentra. Encarcelamiento en Filipos, Hechos 16, no, perdón, viaje de Pablo a Jerusalén, Hechos 21. Aquí estamos. Arresto de Pablo en el templo, Hechos 17. Luego Pablo, después que fue arrestado, el tribuno quiso golpearlo, flagelarlo, y él simplemente le hizo una pregunta: ¿puedes acaso golpear a un ciudadano romano? Y se sorprendió que Pablo fuera romano y no pudo tocarlo porque era ciudadano romano, porque Pablo apeló a su ciudadanía, porque Pablo era ciudadano romano de nacimiento. El tribuno sorprendido le pregunta a Pablo: bueno, yo adquirí, dice él, por un gran precio, la compré, me costó dinero. ¿Tú cuánto pagaste? No, yo soy de nacimiento. O sea que Pablo tenía esa doble ciudadanía, era judío, pero también Pablo sobre todo era ciudadano romano. Lógicamente, que cuando Pablo fue arrestado fue a hacer unos votos religiosos al templo de Jerusalén y ahí fue arrestado. Pero Pablo generalmente cuando estaba evangelizando no iba vestido de judío, él iba como romano. Entonces aquí está la cultura romana. Por eso cuando Pablo habla dice: la túnica que dejé en tal parte, tráemela. ¿Qué es la túnica? La toga, la túnica. Entonces la túnica simple
Los esclavos no llevaban túnica, los libertos, que eran esclavos libertados, tenían una túnica simple. Mira dónde está la túnica simple, por encima de las rodillas. Pero ya los que eran ciudadanos romanos tenían una túnica especial que de lejos tenían ciudadanos romanos. Y ya era como una distinción que le permitía hablar en cualquier público. La plebe, que son los clientes, a veces dicen, tú perteneces a la plebe, no sé cuánto he escuchado esa expresión. Al burgo, al populacho, eran este primer grupo con túnicas azules. Luego estaban con túnica amarilla los nobilitas o patricios y plebeyos que se habían enriquecido, y se entiende que Pablo era de los patricios, pertenecía a ese grupo privilegiado de los patricios, y Pablo tenía su túnica de patricios. Lógicamente, había otro grupo selecto que eran los senadores, que eran administradores del imperio, que tenía una túnica mucho más especial, que eso lógicamente era como si tuviesen un VIP, y eso no podía ser tocado en ninguna manera. Esto lo vemos y tenemos que entender lo que es la garantía de ser ciudadano romano. Si Cristo hubiese sido romano, no pudieran enjuiciarlo como lo hicieron. Pero estaba establecido que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, porque jamás a un ciudadano romano puede ser clavado en una cruz, ni puede ser golpeado sin antes haber sido juzgado. Y en la defensa, ni cualquier preso, solamente los presos que fuesen ciudadanos romanos tenían derecho a usar la palabra. Y por eso es que en Hechos capítulo 22, Pablo usa la palabra frente a Félix y luego usa la palabra frente a Agripa. Se le concede que se defienda a sí mismo. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Si no hubiese sido ciudadano romano, no se le concede la palabra a Pablo para ser escuchado, y posiblemente Pablo hubiese sido muerto mucho antes de llegar a Jerusalén, a Roma, como se pretendía llegarlo. O sea, que ahí entendemos que en la Biblia, en el libro de Hechos Apóstoles, muchas costumbres romanas están entrelazadas con el relato del Nuevo Testamento, y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Y es importante ver esa distinción. El concepto del apóstol, ya le dijimos esto, la palabra apóstol no fue inventada por Jesucristo. En efecto, Platón fue el primer filósofo griego que utilizó la palabra apóstol en su libro La República, que ese libro La República es un libro que los estudiantes de Derecho lo estudiamos, y sobre todo el libro de Romano, las leyes romanas, se estudia en todas las escuelas de derecho del mundo entero, se estudia como base de lo que son las leyes actuales. El término griego de apóstol significa embajador, enviado, y se refiere a los primeros dignatarios romanos que eran enviados a los nuevos territorios conquistados para integrarlos a la política y a la vida del imperio, o sea, romanizarlo. Viajaban con un gran séquito, incluía ingenieros, constructores para construir edificios gubernamentales, escuelas, y un gran personal para enseñar la cultura, el idioma griego, y establecer los administradores y los gobernantes políticos. Así, cuando Pablo dice, Cristo dijo, seréis llamados mis apóstoles, está hablando de un reino. Yo vine a establecer un reino, y en ese reino ustedes son mis apóstoles. Van a ser enviados a diferentes regiones, y en esas regiones ustedes van a evangelizar esa región. Ustedes van a imponer el reino de Dios en esa región. Van a establecer el reino de Dios en esa región. Y esa es la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Amén. O sea, ese es tu nombre, y hable, vénganos tu reino. Y ese reino de Dios es que tiene que ser predicado por los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo que somos embajadores, somos intercedemos por la paz de este mundo. Y ese concepto de apóstol que está en la Biblia es tomado de los romanos. El primer conflicto de la iglesia primitiva, los griegos, Hechos capítulo 6, ya lo vimos. El concepto griego de logos, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Este concepto hay que dominar lo que es la ideología griega para poder entenderlo a cabalidad.
En el principio era el verbo, que era logos, el logos, que era para los griegos el logos. Y el verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. Entonces, lógica, ese término filosófico empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Entonces, Heráclito lo utilizó en ese sentido. Por ejemplo, hay leyes que son noxiológicas. Las leyes noxiológicas, noxis es pensamiento, mente, espíritu. Las leyes noxiológicas son las leyes que rigen el pensamiento, que rigen el espíritu. Y las leyes cosmológicas, como las leyes físicas, son las leyes que rigen el universo. Y entonces ya para Heráclito y otros filósofos hay dos tipos de leyes en el mundo. La noxiológica, que rigen la mente, el espíritu, y las leyes cosmológicas que rigen la parte física de este mundo en que vivimos. Para Filón, en el siglo I, el logos representa la escuela, en la escuela judía de Alejandrina, que el logos era una fuerza, la fuerza creadora. Y esa fuerza creadora, según los griegos, era mediadora entre Dios y el mundo creado, que para Platón le llamó el demiurgo, Dios creador. Y de ahí salió también incluso una falsa doctrina que los apóstoles contendieron con ella, que es la noxis o conocimiento. Los gnósticos especialmente comenzaron a decir que Dios era tan puro que no podía contaminarse con las cosas materiales, de tal forma que Dios tuvo que crear un intermediario entre él y la creación material para a través de él crear al mundo. Y por eso surgen, ahí están los testigos de Jehová, que todavía siguen creyendo que Cristo es un ser creado, porque están hablando de lo que es el platonismo. Y el platonismo hablaba de un demiurgo como un arquitecto, un creador, y ese creador es el que Dios utilizó para crear al mundo. Lógicamente, el apóstol Juan fue mucho más allá del pensamiento griego. Y el apóstol Juan, utilizando el idioma griego como vehículo, dejó establecido que el verbo, el logos, el concepto griego que todo entendía, era Dios y estaba con Dios. O sea, que no fue creado, sino que preexistía con Dios desde el principio y estableció ese concepto cristiano de logos, el cual hasta ese momento no había un concepto cristiano de logos. Amén. Entonces, esto es importante que mire de dónde surge este concepto de logo y hasta cómo comienza a evolucionar hasta ser parte del pensamiento cristiano, de superando lo que es la ideología de Platón, que pensaba que Dios no se podía contaminar. E incluso el propio Juan en su carta dice, cualquiera que diga que Jesucristo vino en carne, este es de Satanás, este es el anticristo, porque estos platónicos, para justificar que Cristo era Dios, decían que vino con un cuerpo aparente, y esto no era así. O sea que el pensamiento griego, lamentablemente, no solamente influyó positivamente, sino que también influyó negativamente en el desarrollo de muchas doctrinas cristianas y que hoy en día se peleó en contra de ellas. O sea que tuvo sus partes positivas, que fue que sirvió de vehículo, de canal para proyectar el evangelio, para predicar el evangelio. Fue el canal que se utilizó para que el evangelio se expandiese en todo el imperio romano. Pero muchos conceptos filosóficos de los griegos son redebatidos por Pablo y por los apóstoles, porque estos conceptos no se pueden mezclar con las creencias cristianas. Una cosa es que usemos el idioma como canal y otra cosa es que contaminemos el evangelio con lo que es el pensar de esos filósofos. No podemos hacerlo. El evangelio tiene que permanecer en su forma pura y no mezclarse con las ideologías griegas, como así lo vemos. Sin embargo, hay licencia para tú citar cualquiera de estos griegos como parte, como la introducción de un discurso. Así como tú citas un periódico, una publicación y lo usa como introducción para un sermón, así Pablo hizo uso de algunas citas de filósofos griegos para introducir un pensamiento, pero no estaba
el apóstol Pablo autentificando esos pensamientos. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:33, Pablo cita a Menandro, un poeta y dramaturgo griego del siglo IV antes de Cristo. Menandro dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que me indica que Pablo es un hombre que leía, que conocía la cultura griega, un hombre estudioso, que tal vez se crió en una escuela griega y conocía de estos grandes filósofos aún de 4 siglos antes de él nacer. Otro ejemplo, Hechos 17:28, dice, cita Pablo a Epiménides, que filósofo griego del siglo VI antes de Cristo, que dice, porque en él vivimos y nos movemos, porque los filósofos griegos fueron los primeros en disertar sobre Dios. Y la palabra teólogo son los filósofos griegos que hablan de sus dioses. Y teología es el discurso sobre Dios. Así que el apóstol Pablo utiliza algunos conceptos tomados de tal vez dramaturgo, poeta, filósofo, y lo utiliza como una introducción a un concepto puramente cristiano. También, por ejemplo, citó a Fenómenos de Arato, un poeta de Sicilia, que también dijo, somos también su linaje. Y en Tito 1:12, Pablo citó otra vez a Piménides y dijo, y calificó como un profeta, dice, uno de ellos, su propio profeta, como si Piménides fuera un profeta, pero era de ellos, hablando los cretenses, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ahí no fue muy positivo que digamos, pero él citó esas fuentes, diferentes fuentes que existían en la cultura griega para de esa forma introducir lo que era un mensaje claro. Recordemos también que Pablo fue quien en el libro de Hechos Apóstoles fue y Atenas y en el Areópago tomó una inscripción que vio de un Dios no conocido y por esa inscripción del Dios no conocido comenzó como una introducción al gran sermón que predicó en el Areópago, al Dios no conocido. Esos son ejemplos de qué forma tenemos presente en el Nuevo Testamento algunas citas de lo que son los griegos, por ejemplo, y la filosofía griega, cómo nos impactó de una forma y otra y que muchas veces nosotros ignoramos que somos impactados por esa cultura griega. La expresión comamos que mañana moriremos, eso es griego, por supuesto. Y otras expresiones más que muchas veces encontramos que decimos son expresiones completamente griegas. Amén. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Amén. En Atenas, Pablo confrontó, eso está en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Pueden buscarlo conmigo en su Biblia para que podamos verlos. Amén. Hechos 17, Pablo en Atenas. 17, versículo 19. ¿Qué nos dice esa escritura? 17, 18, verso 18. Me dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Oiga, Pablo estaba disputando con los filósofos epicuros y estoicos. ¿Qué eran los epicuros? Los epicuros predicaban que la mayor bondad de la vida era el placer, la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad. Los estoicos, en cambio, predicaban la ética, eran estrictos y entendían que el cuerpo tenía que ser disciplinado. Y ahí hay dos corrientes de pensamiento completamente opuestas, los epicúreos y los estoicos. Pero también, lógicamente, estaban otras filosofías más representadas en el Areópago. Y Pablo, sin embargo, se tomó una cita al Dios no conocido y por esa cita comenzó a predicar. Otra cosa importante, son dos cosas importantes. Ahorita le dije en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, por ejemplo, hubo una gran disputa
entre los griegos, que eran los helenos, Hechos capítulo 6, y los hebreos. Los griegos son creyentes judíos de habla griega, no son gentiles. Ahí en Hechos, porque aún el evangelio no se había extendido a los gentiles y en la iglesia de Roma no había un solo gentil convertido a Cristo, porque los judíos entendían que el evangelio era para ellos y que la iglesia de Cristo tenía que ser judía porque seguían con la misma mentalidad judía. Ahora bien, los que se nombraron fueron 6 varones, 7 diáconos, 7 varones. Y la pregunta es, ¿estos 7 diáconos eran helénicos, griegos o eran judíos? Pregunto. Y para esto hay que ver los nombres de ellos. Los nombres me dicen de a qué grupo pertenecía. Son 2 grupos que había en la iglesia primitiva y estos grupos tenían fricción. Y los griegos y los hebreos. ¿Quiénes fueron nombrados? Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Permenas y Nicanor. Esos nombres todos son helénicos, son griegos. Así que los primeros diáconos que fueron nombrados en la iglesia primitiva, todos fueron de habla griega. ¿Lo vieron? Todos los creyentes, todos los primeros diáconos de la iglesia primitiva eran de habla griega. Amén. Eran los griegos, los helénicos. No eran judíos ortodoxos, sino eran ya con una mentalidad mucho más abierta, que predicaban y leían en la Septuaginta y predicaban en griego, como era el Esteban, como lo era Felipe. Por eso Felipe se pudo comunicar con el eunuco, porque era de habla griega. Pero más aún, en Hechos 15:2 y específicamente en Romanos capítulo 16, el único capítulo romano, donde Pablo hace un gran saludo a todos sus, diríamos, sus colaboradores. Ahí hay una gran lista de colaboradores de Pablo y que todos esos colaboradores de Pablo son de habla griega. Y de hecho, Pablo formó un tremendo equipo misionero y ese equipo misionero de Pablo era un equipo intercultural, no solamente limitado al judaísmo, sino que se preparó para proyectar a Cristo en todo el mundo, en todas las naciones. Pablo entendió realmente lo que era la gran comisión. Pablo, en su celo misionero, preparó el equipo ideal para que el evangelio llegara al mundo entero y tomó a Tito. Primero tomó a Silvano, judío helénico de Antioquía, ciudadano romano, al igual que Pablo, compañero de ministerio en el segundo y tercer viaje. Y Pablo estuvo con Pablo cuando fue apresado en Filipo. Ahí estaba Silvano. Tomó a Timoteo, un hijo de una mujer judía creyente de padre griego, el cual se unió en Listra durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Tomó a Tito, de origen griego, uno de los primeros frutos de Pablo, convertido al cristianismo, el primer misionero. En el primer viaje misionero lo tomó desde Antioquía, junto con Bernabé, acompañó a Pablo hasta el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Tomó a Priscila y Aquila, 2 judíos helénicos fabricantes de tiendas, natural de Ponto, que se unieron a Pablo en Corinto en el segundo viaje misionero. Tomó a Apolos, judío helénico, natural de Alejandría, quien se unió a Pablo en Éfeso durante el tercer viaje misionero. A Tercio, creyente romano, amanuense de Pablo, el que le escribía las cartas a Pablo. Y cuando tú comienzas a ver, nosotros comenzamos a ver, perdón, el gran equipo misionero que Pablo formó, la mayoría eran helénicos. O sea que no había ningún judío ortodoxo en ese equipo de predicación de Pablo. El más ortodoxo que era de todo el equipo de predicación es el que conocemos nosotros como, aquí está en Hechos capítulo Bernabé. Bernabé es el más ortodoxo que se separó, que participó con Pablo en el primer viaje misionero.
óigase, y que quiso irse con Juan Marcos, compañeros de ellos, pero tenían esa porción un poquito más ortodoxas y pronto se separaron de Pablo porque tal vez no conciliaron con el concepto de Pablo o no conciliaron con el estilo de Pablo. Y por lo tanto, Pablo formó un equipo extraordinario de intercultural, de grandes misioneros, de grandes colaboradores que iban a las naciones y que iban a ser aceptados. Ahí está hay un gran principio, diríamos, misionero. Cristo, por ejemplo, a todos los que llamó eran judíos, porque Cristo envió a predicar a los judíos. Un equipo monocultural nombró Cristo. ¿Por qué? Porque eran los judíos. Pablo iba a las naciones y por lo tanto Pablo fue un misionero intercultural porque Pablo se extendió a otras regiones mucho más allá del judaísmo. Entonces, en esta primera época podemos concluir más o menos de la siguiente manera. El deslumbrante mundo helénico tuvo sus propósitos y cumplió a su debido tiempo su cometido: desvestir al cristianismo del ropaje judío y darle un carácter universal. Y así el cristianismo se esparció por todo el mundo como una religión viva, transformadora, que ha predominado durante más de 20 siglos, llegando aún hasta nosotros. El helenismo, adoptando el idioma y la cultura del imperio griego, junto con la Septuaginta o la versión de los 70, son los instrumentos de expansión del cristianismo a esos más de 40 países que componían el mundo greco-romano y aún prácticamente a más de la mitad del mundo actualmente. Y al mismo tiempo sirvió de contexto para la producción de los sagrados escritos del Nuevo Testamento. Y por eso decimos, ¿hay influencia griega en el Nuevo Testamento? Por supuesto. El idioma griego, la cultura griega está ahí también. Y lógicamente, gran parte del pensamiento griego está reflejado también en el Nuevo Testamento. Unas veces apoyándolo, otras veces estamos en contra de aspectos culturales griegos que no se ajustan a lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es una gran verdad. Ahora, aparte de ese gran contexto griego, hay un contexto judío que no podemos perdernos. Y por eso es que el Evangelio está entre dos grandes marcos culturales: el helenismo, que son los griegos, y el judaísmo. Y ahí tenemos al judaísmo. Sabemos que Jesús nació en Palestina, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Cristo nació siendo judío, de padre judío, descendiente del rey David. De que cogemos el Evangelio de Mateo, vamos a verlo, que es el libro del nacimiento de Cristo, de la genealogía de Jesucristo. Lucas capítulo 3, vamos a ver la genealogía de Jesucristo, y Cristo era totalmente judío. Así no sé cómo lo pintan rubio con ojos azules, es verdad, porque esas características son europeas, correcto, no son judíos. Así como usted es un judío con una tez oscura, con cabello bueno, pero con tez oscura, así mismo pudo haber sido Cristo. No tenía una altura enorme, puede ser alto o promedio. Y si necesitamos a Isaías, Isaías decía que tampoco era tan bello, porque sí se dice que del rey David era de hermoso parecer, de hermosa apariencia, que posiblemente era rubio, rey David, de hermoso semblante, pero de Cristo, Isaías dice que lo veremos sin atractivo. Óigase eso. Ahora, en esa región de Palestina, el pueblo judío primeramente cayó preso en el cautiverio babilónico en el año 587. Los babilonios invadieron a Israel y fueron dispersos. Después de los babilonios llegaron los persas, los medos persas. Después los griegos en el año 333 al 63. Y en el 63 comenzó el Imperio Romano.
que fue Augusto César. Específicamente fue primeramente el imperio comenzó en el año 27 a.C. con Augusto César. Ahora, Israel en el Nuevo Testamento lo tenemos de esta forma. Mar Mediterráneo, estaba la ciudad de Sidón y Tiro, eh, Capernaum, Nazaret, Cesarea, Samaria, Jope, Jericó, Jerusalén, muchas regiones de esta, todo esto era una provincia del Imperio Romano. Palestina era provincia del Imperio Romano y era una provincia que no gozaba de mucha simpatía porque había muchas revueltas por asuntos políticos. Y esa constante revuelta hizo que permanecieran en Jerusalén y cerca de Jerusalén, en Cesarea, Cesarea Marítima, Carlos Cesarea, Cesarea de Filipo, en el mar de Galilea, y Cesarea Marítima, una guarnición de soldados romanos que estuviesen presto para intervenir ante cualquier revuelta que se pudiera hacer. Así que esta provincia de Jerusalén, el que caía ahí como cayó, ¿cómo se llamó? El que se lavó la mano, el emperador que se lavó la mano ante el juicio de Cristo, Pilato. como Poncio Pilato, no eran muy favorecidos por emperador, porque siendo yo político que manden a Jerusalén como gobernador, parece que no estoy muy en buena o simplemente espero portarme bien para tener un ascenso y que me cambien de Judea, de Palestina, a una región mucho más tranquila, donde yo pueda tener más paz y disfrutar un ambiente más acogedor. Pero ahí estaba Poncio Pilato, queriéndose ganar el favor de los romanos. Y ese era el tiempo del Nuevo Testamento. Dos mundos opuestos. Contexto judío. En el contexto judío había grandes expectativas mesiánicas. Los judíos oprimidos por Roma, primero oprimidos por Babilonia, oprimidos por Medo Persa, oprimidos por los asirios, oprimidos por los griegos, ahora oprimidos por los romanos. Y más que nunca se despierta esa expectativa mesiánica. Necesitamos que venga el Mesías para liberarnos, porque si viene el Mesías, ese descendiente de David, seremos libres. Y esa expectativa mesiánica había crecido. Y por eso María se dijo, yo voy a ser la madre del Hijo de Dios. Y toda mujer de Jerusalén esperaba ser la bendecida para tener en su vientre el Hijo de Dios que venía a este mundo. Porque ya Isaías había predicho que nacería de una mujer. Ya Génesis había predicho que nacería de una mujer. Y toda mujer de Israel esperaba ser la bendecida de Dios para traer al Hijo de Dios a este mundo. Óigase, es una expectativa grande del Mesías, pero también había mucha curiosidad, el culto, el templo, los sacrificios, las sinagogas como un elemento que no se conocía en el Antiguo Testamento, porque después de la deportación babilónica, como los judíos estaban esparcidos en tantas naciones para poder ellos estar en contacto con su cultura y estudiar las escrituras, crearon las sinagogas, que eran centros religiosos en cada pueblo, a través de los cuales ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento usando la Septuaginta o la versión griega. Las sinagogas, el Sanedrín que se estableció en el Antiguo Testamento, las leyes judías, que es el Torá, que tiene 613 mandamientos. Ahí está el Torá. Grupos fariseos, grupos que se habían creado durante ese periodo intertestamentario. Surgieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos, como grupos religiosos que se habían levantado en ese tiempo y estaban ellos, algunos muy religiosos, otros muy políticos, como los celotes, otros mezclándose lo político también, como los saduceos. Todos ellos esperaban al Mesías. Y en cuanto económico, grandes desigualdades de pobrezas y riquezas. Muchas desigualdades, muchas injusticias. Condición política de Palestina era simplemente una colonia del Imperio Romano y ellos querían liberarse de esa colonia
y los sumos sacerdotes no eran más que servidores de ese imperio y buscaban sus intereses, lamentablemente. Ahora, el mundo político bajo el imperio de Roma, ellos nombraron a Herodes el Grande, rey de Galilea, Samaria, Judea e Idumea, que se alió con ellos, Herodes el Grande. A ese Herodes es el tiempo del nacimiento de Cristo, que gobernó del año 40 ante Cristo hasta el año 4. El rey Herodes, cuando habla Lucas capítulo 13, que me habla eh, del nacimiento de Cristo, Jesús, Lucas, el Evangelio de Lucas. Pueden buscarlo conmigo si son tan amables. Evangelio de Lucas, comenzando el Evangelio. Aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todos tenían que ser empadronados. Esto es el libro de Lucas capítulo 2 que habla de los días de Augusto César. Pero Mateo me habla del rey Herodes, que Cristo nació en los días del rey Herodes. Me habla el Evangelio de Mateo. Amén. Buscamos el Evangelio de Mateo, comenzando el Evangelio de Mateo. Matanza de los niños, Mateo capítulo 2, cuando fueron los magos que fueron a ver el niño, fueron aquí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ese Herodes era Herodes el Grande, porque hay muchos Herodes el Evangelio. Está Herodes el Grande, que es en el tiempo del nacimiento de Cristo. Luego está Herodes Antipas, que es en el tiempo que cuando Cristo predicaba. Y cuando Cristo fue llevado a Herodes para ser juzgado por Herodes, era Herodes Antipas. Luego tenemos a Herodes Arquelao. Y así tenemos una descendencia de Herodes que vemos hasta en Hechos de los Apóstoles algunos Herodes. Y esa es la dinastía herodiana. A la muerte de Jesús, por ejemplo, amén, los evangelios, tanto los evangelios como también el libro de los apóstoles está entrelazado también con la cultura hebrea y sobre todo con el sistema judío de la dinastía herodiana. Ahí vemos también una gráfica. El Estado judío estuvo en el exilio. Esto no voy a explicarlo, se lo voy simplemente a dejar para que ustedes lo puedan leer calmadamente en sus hogares. La evolución del Estado judío bajo los Herodes, sucesores de Herodes, Arquelao, Herodes Antipa, Herodes Filipo. Todos estos están en los evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y finalizamos con este pensamiento. ¿Cómo influyó el judaísmo en el Nuevo Testamento? Bueno, en primer lugar, el judaísmo tiene una presencia muy fuerte en el Nuevo Testamento. Vemos el Evangelio de Mateo, que aparece, no fue el primero en ser escrito, pero aparece de primero, porque este Evangelio es como transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sirve de transición entre los dos testamentos porque es el Evangelio que más cita tiene del Antiguo Testamento. Y es un evangelio que fue escrito para los judíos, para explicarle a los judíos que Cristo era descendiente de David y por lo tanto de linaje davídico y heredero legítimo al trono de Israel. Este evangelio es muy significativo para nosotros entender. Después de esto, no solamente vemos esto, sino también que en Hechos de los Apóstoles, los primeros que se levantan contra la iglesia cristiana son los judíos, y la primera gran persecución del cristianismo es por parte de los judíos. Y en Hechos capítulo 11, el primer apóstol en sufrir martirio es en manos de los judíos.
Hechos capítulo 7, el primer discípulo en sufrir el martirio es Esteban, muerto por judío. En Hechos 11, el primer apóstol muerto es también por parte de Herodes y es también por los judíos. Y en todas partes que el apóstol Pablo predicó, siempre los judíos presentaron gran oposición a la predicación del apóstol Pablo del Evangelio. En Hechos capítulo 15, el primer concilio que se celebra en Jerusalén, este concilio se presenta para zanjar la diferencia entre los judíos y los gentiles, es decir, los creyentes de habla griega, y que estos entendían que Pablo no debía predicar el evangelio a los no judíos, y Pablo entendía que el evangelio tenía un carácter universal y que fue llamado como apóstol para predicarle a los no judíos, pero estos se oponían tajantemente porque querían judaizar a los creyentes, es decir, que primero se convirtieran al judaísmo, se circuncidaran y observaran la ley de Moisés y luego siguieran a Cristo. Y Pablo decía, esto no es posible. Así que los primeros encontronazos lo entendemos nosotros entre los judíos y los cristianos como con una fuerte tensión teológica y una fuerte tensión cultural. En todo el Nuevo Testamento encontramos esta tensión. Pero ¿qué común tenemos con ellos? Primero, las escrituras. El Antiguo Testamento que tenemos nosotros es la misma Biblia hebrea que se llama Tanakh, que tiene tres grandes secciones: la Torá, Nevi'im y el Ketuvim. Nosotros utilizamos también esa misma hebrea y la conocemos como Antiguo Testamento. Esa traducción de la Septuaginta, de la traducción de la Biblia hebrea, fue la que se usó para predicar el Evangelio de Cristo. Tanto la predicación como la defensa del Evangelio, hecha por Jesucristo y hecha por sus apóstoles, es tomada de la Septuaginta o el Antiguo Testamento. Todas las bases teológicas nuestras, el concepto de Dios, es tomado del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no es posible comprender el Nuevo. Hay un enlace, hay un vínculo entre ambos que no podemos separarlo, no se pueden divorciar. ¿Por qué? Porque están unidos íntimamente. No se puede decir que están completamente separados, no, están vinculados y están vinculados íntimamente. La ley, entendemos que fue un pacto provisional para llevarnos a Cristo y que Cristo es el cumplimiento de la ley, de las promesas dadas bajo la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Así como estudiamos nosotros el Antiguo Testamento, que vimos la Torá, todas las leyes que tenían, es un pacto provisional que nos lleva hasta Cristo, como bien se explica en el libro de Gálatas, como también se explica en el libro de Romanos y como también se explica en el libro de Hebreo. Amén. Todas las bases teológicas nuestras parten de lo que es el concepto del judaísmo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, según usted, entre el judaísmo y el cristianismo actualmente? Pregunto, ¿qué diferencia usted nota entre el cristianismo y el judaísmo actualmente? Número uno, Dios. Ellos creen Dios es uno, correcto. Nosotros creemos que Dios es uno, pero está en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Creen los judíos en el Espíritu Santo como una persona de Trinidad? ¿Creen los judíos en Jesucristo como el Hijo de Dios? No. Así que lógicamente no podemos ser judíos porque ya nuestro concepto de Dios cambia completamente. Amén. Las escrituras sagradas. Para ello, el Evangelio es escritura sagrada, el Nuevo Testamento es escritura sagrada. ¿Aceptan ellos el Nuevo Testamento como Biblia? No, sino solamente el Antiguo Testamento. Están todavía con la ley, están con los sacrificios, están con Moisés y no han pasado de Moisés. Aún permanecen atascados con Moisés y por lo tanto la visión del judaísmo es muy distinta
a la visión del cristianismo. Entonces, no sé cómo algunos pastores tienen esa tendencia hacia el judaísmo de querer convertirse con un ropaje judío. Lo que Pablo dijo, de todas estas cosas, yo la he tenido por basura, porque yo soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a religión, soy de los más estrictos, fariseo, perseguidor de la iglesia. Todos estos logros humanos, estos logros religiosos que yo estuve durante mi adoctrinamiento fariseo, todo tengo en basura con tal de ganarme a Cristo. Y lógicamente, no es lo mismo ser cristiano que ser judío. ¿Qué ventaja tiene, dice el apóstol Pablo, ser judío actualmente? Ninguna. Aunque ellos pues, son el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, sin embargo, fueron infieles y fueron desgajados, y en su lugar nosotros ahora adoptamos las promesas, adoptamos los pactos de Dios del Antiguo Testamento y los apropiamos haciéndolo nuestro. Ellos debieron estar adelante, pero lamentablemente se apartaron, y esas fueron las consecuencias lamentables de haber rechazado a Cristo. Cristo se lo advirtió una y otra vez que habrían consecuencias lamentables si los rechazaban, y rechazaron a Cristo, y por esa razón Jerusalén fue destruida en el año 70 como consecuencia de que Cristo vino a lo suyo, como dice Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, los judíos rechazaron a Cristo y como consecuencia Jerusalén y el templo fueron destruidos. Hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén como consecuencia de haber rechazado a Jesucristo como Mesías y Salvador. Apocalipsis capítulo 1 dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá, y aún el pueblo judío, lo que le traspasaron, también le verán y harán lamentación por él. Es un tiempo donde todo el pueblo judío reconocerá a Cristo como Salvador y Señor. Y ahí tenemos la gran tensión, el gran compromiso nuestro de entender esa mezcla entre lo que es helenismo y judaísmo que están presentes en cada página del Nuevo Testamento. Pero ya la próxima lección comenzaremos hablando del Evangelio de Mateo, sus características principales, y ya seguiremos hablando, diríamos, de cada aspecto importante de cómo se proyectó el Evangelio, comenzando con Mateo. Así que Dios le bendiga a todos en este día, bendiciones grandemente, y ya el próximo lunes otra vez continuaremos con esta clase de la teología del Nuevo Testamento, y hoy conocimos el contexto cultural, amén, y teológico del Nuevo Testamento, que es un aspecto muy importante que teníamos que conocer. Amén.